nuestra hermana Miriam, que en esta noche va a traer la porción de la palabra del Señor. Dios le bendiga a mi hermana. Amén. Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? Dios... Sí, se escucha bien. Amén. Que el Señor les bendiga, pueblo del Señor, en esta hora. Dios bendiga a todas mis hermanas, mis hermanos que están aquí participando de esta clase de Dorca. Primeramente, damos gracias a Dios que nos da la oportunidad. Dios bendiga a nuestro pastor Alexi, mi hermana que está coordinando. Dios le bendiga ricamente. Mi hermana de las alabanzas, hermosa la alabanza que cantó juntamente también a su esposo. Dios le bendiga y también bendiga a mi hermana que ha dado el salmo devocional. En esta hora se me ha encomendado la palabra del Señor y quiero compartir una palabra con ustedes, amada hermana, en Joel, capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Joel, capítulo 2, del versículo 12 en adelante. Y le daré lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia de Jehová. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno y convocar asamblea. Reunir al pueblo, santificar la reunión. Juntad a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen de ella, porque ha de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra y perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ello, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca, desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Bendita la palabra del Señor en esta hora. Amadas hermanas, hemos orado por la palabra del Señor. La palabra es clara y precisa, dice, la misericordia de Jehová. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno, lloro y lamento. Aquí el profeta Joel, hermano mío, venía hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel cada vez se desviaba del camino del Señor, cada vez se alejaba de Jehová. Y ellos creían que solamente con presentar un sacrificio, una ofrenda a Dios, su pecado era perdonado. Alabado sea el Señor. Pero Dios estaba cansado de sacrificios, hermanos, que no eran gratos delante de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Por eso dice aquí, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Alabado sea Dios. Vamos a pedir a las hermanas que tengan los micrófonos abiertos, que por favor lo puedan cerrar.
para que así las hermanas puedan escuchar. Dios les bendiga, gracias, mis amadas hermanas. Y dice, cuando usted, hermana, tiene una entrega personal con el Señor, ese primer amor que nos habla Apocalipsis, cuando dice la palabra del Señor, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por eso dice aquí el Señor, convertido con todo vuestro corazón. Cuando está ese primer amor, hermana, corremos a orarle al Señor, corremos a alabar a Dios. Lo único que queremos estar es en la presencia del Señor. Queremos escudriñar su palabra, queremos estar orando a cada instante, ayunando al Señor, gimiéndole a Dios. Aleluya. Por eso aquí el Señor pedía el corazón, o sea, convertidos a mí, decía el Señor, con todo vuestro corazón. Dice, con ayuno, con lloro, o sea, de arrepentimiento, hermana mía, cuando usted y yo hemos cometido falta y nos arrepentimos y nos humillamos delante de la presencia del Señor. Hermana, el Señor baja, su Espíritu Santo desciende sobre nuestras vidas y Dios nos lava, nos limpia y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante. Por eso dice, rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, como lo hacían en esos tiempos el pueblo de Israel, que ellos cuando el rey quería ofrecer en un momento de humildad, se rasgaba su vestido, se sentaba en ceniza, hacía silicio para poder agradar a Dios. Aleluya. Pero ¿sabe qué es lo que pasaba? Que ellos lo hacían emocionalmente, lo hacían por un instante, pero después se olvidaban de buscar a Dios y se iban tras los dioses paganos, tras los Baales. Y Dios estaba cansado de que su pueblo se desviara del camino que Él les había mostrado, que era el servir a Jehová, amarle y adorarle. Aleluya, porque Jehová, bendito sea su nombre, Él no compartía su gloria con nadie. Y el pueblo no quería entender, hermanas mías, viendo la gloria del Señor. Ellos hacían sacrificio a ídolos, ellos hacían sacrificio a dioses, hermanos. Muchas veces mataron bebés, mataron guagua, ofreciéndosela a esos dioses paganos. Aleluya, bendita sea el nombre del Señor. Por eso Dios estaba cansado de la hipocresía que había en el pueblo de Israel. Y le hablaba a través del profeta, de uno o de otro profeta, les hablaba el pueblo. Y el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Se calmaba por un rato, volvían algunos al camino del Señor, pero después, hermanos, volvían a caer y venía Dios, permitía que sucedieran muchas cosas, permitía que el pueblo tuviera hambre, pasara pestilencia, que fueran a guerra y perdieran las batallas, porque Dios permitía por la desobediencia que el pueblo tenía. Aleluya. Por eso aquí el Señor les dice claro que tenían que rasgar su corazón. Dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y se duele del castigo. Mira, hermana, qué hermoso. Dice la palabra del Señor que Él es misericordioso, tiene misericordia de nuestras vidas, tiene misericordia de su pueblo. Yo siempre digo, cuando muchos hermanos me dicen, oiga hermano, ¿y por qué? Si tanto que se predica que Cristo viene, ¿por qué no viene? Me dice. Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque Él tiene misericordia de esos corazones que un día le conocieron y le dieron vuelta en la espalda, de esos corazones rebeldes que ya no quieren servirle al Señor. Y Dios está dando la oportunidad para que aún se puedan volver a Cristo. Aleluya. Y por eso aquí Él habla de misericordia. ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia? No siendo merecedores, hermanas mías, no siendo merecedores, el Señor día a día renueva su misericordia en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ya no tenemos ánimo de caminar? Estamos con enfermedades y viene el Señor, nos da ese soplo de aliento, yo digo, cada mañana. Y usted se renueva, hermana mía, se renueva, hermano mío, y sigue su vida cotidiana, porque Él es misericordioso, es clemente,
Aleluya. Es tardo para la ira. Es tardo para la ira. Nosotros, hermanas mías, yo siempre les digo a mis hermanas aquí en la iglesia, nosotros tenemos que aprender a luchar con esta carne. Nuestro peor enemigo es nuestra propia carne, hermanas mías. Nosotros muchas veces, yo siempre digo, cualquier cosita vendimos como pasto seco, hermana. Se nos dice una palabra y nos enojamos, ¿verdad? Y nos airamos. Y ya, hermana, no sé, cometimos cualquier error porque cuando la persona está airada, yo siempre digo, no reacciona adecuadamente. Pero dice la palabra del Señor aquí, mi amado hermano, que Dios es tardo para la ira. Pero también su palabra dice que viene un día terrible, aleluya, a esta tierra, donde la ira de Jehová se va a desatar sobre esta tierra, hermano. Bendito sea su nombre. Pero Él en este momento, hermano mío, todavía tiene misericordia de este mundo. Tiene misericordia, mi amada hermana. Y dice que Él se duele del castigo cuando su pueblo estaba sufriendo, viéndolo con hambre, porque el pueblo de Israel, hermana, lo tuvo todo, fue un pueblo muy bendecido, ha sido bendecido por Dios. Pero el pueblo cuando se apartaba de Dios, Dios permitía que viniera hambre. Puesta un caso en la Biblia que era tanta la hambre que había canibalismo, hermana, que las madres se comían a sus propios hijos. Aleluya, bendito sea su nombre. Hermana, y vendrá el día de esta tierra, aleluya, que va a haber esa hambre, que usted no va a tener, aleluya, que no va a haber qué comer. Bendito sea mi Señor, porque dice la palabra de Dios que viene el día terrible de Jehová, donde nada se va a sostener en esta tierra. Solamente, mi amado hermano, Dios, aleluya, levantará a su pueblo, aquellos que estén convertidos, que estén sellados bajo el Espíritu Santo, que estén, aleluya, buscando al Cordero que vive, porque dice la palabra del Señor, que sin santidad nadie verá a Dios. Alabado sea su nombre. Por eso Joel aquí les dice, les insta que tienen que buscar al Señor, que tienen que humillarse al Señor, que tienen que confesarle a Dios y decirle, Señor, yo he pecado, me he ido contra los Baales, Señor, y te he dejado a ti de lado. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios en este tiempo hacemos lo mismo, hermana? Hacemos lo mismo, hermano. Yo escuchaba a mi hermana que veía el devocional y decía, hablaba de la desunión que hay en el pueblo de Dios. Hermanas mías, pero hay un remanente. Usted alabe y glorifique al Señor, porque tiene que ser cumplida la palabra bendita del Señor. Dice su palabra, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted y yo somos llamadas a ser, aleluya, hijas de Dios, a llevar la palabra del Señor que corra como ríos de agua viva. Hermana mía, no es necesario estar en un púlpito, no es necesario, hermano, estar a lo mejor en una tremenda congregación, sino que tú, aleluya, el Señor te usa con una palabra, donde hay necesidad, y el Señor ahí entra y Él hace y cambia y transforma las vidas. Por eso Jesucristo le decía a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El pueblo aquí, hermano, no creía. Había visto tantos prodigios, había visto tantas cosas que Dios había hecho con ellos, y aún así el pueblo no le adoraba, no le exaltaba al Señor. Pero Dios le decía aquí, si ustedes me buscan, si ustedes me alaban, dice, tocar trompeta en Sion y proclamar ayuno y convocar las asambleas, o sea, reunidos y buscar el rostro de Dios. Cuando el pueblo de Dios empieza a buscar, cuando usted y yo empezamos a gemir, hermana, cuando usted empieza a buscar a santificarse para Dios, oiga, hermana, el Señor empieza a moverse de manera extraordinaria.
Yo he visto ciegos ver, hermana. He visto personas con cáncer que le daban meses de vida. Aleluya, bendito sea su nombre. Lo he visto alabar y glorificar al Cordero que vive, porque Dios da vida y la da en abundancia. Pero ¿a quién? Al que le busca, al que le alaba. Yo sé que el enemigo se te levanta. ¿Cuántas veces, hermanas mías, el enemigo trabaja ahí en la mente? Porque sabe Satanás, el diablo, y aleluya, y Dios reprenda a Satanás en esta hora. Sabe que poco tiempo le queda en esta tierra. Por eso está destruyendo, hermana, y ataca al pueblo de Dios. Porque sabe que los que están en el mundo los tiene seguros. Pero el pueblo de Dios, donde está siendo atacado. ¿Cuántas veces viene, hermana, el conflicto de la nada se levanta? Usted a lo mejor va cansada, atribulada, llega a la casa del Señor a adorar a Dios y se levantó un conflicto dentro de la obra. Y usted, en vez de llegar contenta, irse alegre, usted se va triste y agotada. Pero déjeme decirle que de ese Dios yo no le hablo, de ese Dios de desunión, de ese Dios de conflicto, no, mi amada hermana, porque Cristo es poder del cielo. Él es santo, es digno de recibir toda honra, gloria y alabanza. Él es supremo. Aleluya. Bendito sea su nombre y alabado para siempre. Él derriba toda hueste del enemigo, toda maldición del diablo. ¿Cuántas madres sufren por sus hijos? ¿Cuántas esposas sufren por sus esposos que no le sirven al Señor? Aleluya. Y muchas veces usted los invita a la iglesia y le dice, hijo o esposo, vamos a la iglesia. Y ellos dicen, no, porque yo he visto tantas cosas para hacer como ellos. Mejor yo no voy. Hermanas amadas, hermanos amados, no se canse de orar por su familia, porque en su momento Dios va a tratar con cada uno de ellos. Dice reunir al pueblo y santificar la reunión, juntar a los ancianos y congregar a los niños, a los que maman, y salga de la cámara el novio y del tálamo la novia. Y dice, entren las entradas y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Aleluya. O sea, el Señor aquí le dice, deja todo. Aquí todos tienen que buscar a Dios, tanto los niños, aún los que maman, dice el Señor. Dios les proclamaba, el profeta les proclamaba ayuno, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar al Señor ahora que puede ser hallado. Aleluya, bendito sea su nombre. El día de mañana ni tú ni yo lo conocemos, hermana. A lo mejor puede ser la última noche, la última oportunidad que Dios nos está dando para que podamos estar a cuenta delante del Señor. Mira, hermana, que el privilegio que Dios nos tiene, que dice que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Aleluya, bendito sea su nombre. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, porque alabamos al Cordero que vive. Somos selladas con el fuego de su Espíritu Santo. Por eso debemos de proclamar y no cansarnos de buscar. Y usted avive el fuego que está dentro de su vida. Usted con ese fuego le va a dar fuego a otra hermana y otro hermano. Y usted va a empezar a ver cómo esto va a empezar a crecer. Porque los hijos de Dios, aleluya, conocen la voz de Jehová. Conocen la voz de Dios. Aleluya, bendito sea su nombre. Y tenemos que pedirle el perdón a Dios. Y no solamente por nosotros. Pedirle al Señor, Señor, perdona a esta humanidad. Señor, perdona a los jóvenes que están consumidos en la droga, en la prostitución. Mira cómo Satanás los tiene atados y encadenados, Señor. Ten misericordia de esos jóvenes. Señor, tú eres el único que los puede cambiar, transformar, tener un encuentro con ellos. Aleluya, bendito sea su nombre. ¿Cuántos jóvenes están consumidos, hermano? El enemigo los tiene consumidos en las drogas, consumidos en una cárcel. Aleluya, cuántas madres sufriendo.
Y uno dice, no, si eso es lo peor del mundo, a eso nadie los quiere. Pero déjame decirte que dice su palabra, que Dios vino a lo vil del mundo, a lo que se había perdido. Aleluya. Tú ni yo no somos lo mejor delante del Señor, sino que somos lo vil de este mundo. Alabado sea su nombre. No porque a lo mejor tengo un trabajo, porque tengo un hogar, porque a lo mejor fui educada, me voy a creer que soy alguien superior. No, hermana, somos polvo. Aleluya. Somos polvo de esta tierra. Alabado sea su nombre. Cuando me toca entregarle una palabra a un joven, ¿sabes qué? Hace muy poquito aquí en Rancagua, con mi esposo nos tocó ir a un funeral, hermana. Nos llamaron como las 12 de la noche y nos pidieron si por favor podíamos ir a hacer un servicio a un funeral al día siguiente. Se nos dio la dirección, no teníamos idea de quién eran. Nos dijo, hemos hablado con tantas iglesias y nadie que le decía llegar a hacer un servicio. Y nosotros con mi esposo llegamos a ese lugar. Fue muy bonito el servicio, hermano. Fue un joven que mataron. Yo nunca me imaginé, hermano, la situación de esa familia. Y hermana, era un velorio de un narcotraficante aquí en Rancagua, que lo mataron aquí por el lado de Baquedano, lo balearon. No tenía ni idea yo, hermana, hasta cuando vimos todo lo que pasamos. Pero hermana, ¿sabes que en ese hogar a mí se me olvidó la gente que había y empecé a predicarle, empecé a hablarle y a decirle a esos jóvenes, ¿sabes qué? Cristo te ama, ¿sabes qué? Cristo te necesita, ¿sabes qué, joven? Que la droga, que ni el dinero, ni el mejor auto, ni a lo mejor la mejor moto, ni la mejor ropa que puedas tener va a llenar el vacío que hay en tu corazón, porque déjame decirte que mira, este joven que es tan joven, le dije yo que tenía toda una vida por delante, ha encontrado la muerte. Y aquí no es el problema es cuando ya ha muerto, porque viene, aleluya, bendito sea su nombre. Vendrá el día, hermano mío, le decía yo al pueblo del Señor, vendrá el día que Dios te va a pedir cuenta, y ahí, hermano, hay un cielo nuevo, le decía, para sus hijos, pero también hay un infierno donde ya no hay oportunidad de arrepentirse. ¿Sabes que esos jóvenes lloraban? ¿Sabes que yo veía a esa gente como lloraba? Y nos decían, por favor, no se vayan. ¿Sabe que es muy lindo lo que usted está diciendo? Yo no sé por qué lloramos, decía, pero es algo que me llega aquí, me decía, en el pecho, en mi corazón. Y yo le decía, ¿sabes lo que es? Es la bendita palabra del Señor. Porque Cristo te ama, porque Cristo te ama, porque Cristo pagó el precio en ese madero de la cruz. Aleluya, aleluya, bendito sea su nombre. ¿Sabes cuando terminamos de hacer el servicio y salimos para afuera, hermana? Estaba lleno de carabineros, rodeado de carabineros, hermano, no había dónde, furgones, motos, habían patrulla. Y yo le decía a mi esposo, ¿dónde estamos aquí? Pero ¿sabe lo que ellos mismos jóvenes le decían a los carabineros? No, le decía, ellos son los pastores que vinieron a hacer el servicio. Y los carabineros nos abrieron y nos escoltaron para salir para afuera. Y yo le decía al carabinero, como le decíamos a los jóvenes, ¿sabe qué? Para Cristo todos valemos lo mismo. Aleluya. Por eso la palabra bendita del Señor aquí dice, le decía al pueblo que tenía que humillarse, dice, y Jehová solicitó por su tierra y perdonará a su pueblo. Porque cuando tú y yo nos humillamos delante de la presencia del Señor, puede ser la oración, aleluya, que nos ha sido respondida por años. A lo mejor una petición que llevas cargando por muchos años. Pero cuando tú humillas y empiezas a ayunar y empiezas a gemirle y empiezas a llorarle al Señor, el Señor te la responde, hermana mía.
El Señor te la responde, hermano mío. Él abre, aleluya, las ventanas del cielo, aleluya, y envía ángeles con la respuesta para tu vida. Yo te lo digo porque a mí me ha sucedido. Yo una vez le gemí tanto a mi Señor, tanto. Tenía un cáncer a mi útero, hermana. Me daban un mes de vida. Estuvo hospitalizada y el oncólogo me dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes vuelta. Me dijo, tú decides pasarlo en este hospital o quieres ir a quedarte en tu hogar. Y sabes que yo fui a mi hogar, decidí irme a mi hogar. Y le lloré, le gemí, le supliqué a mi Señor, bendito sea su nombre. Y él en una vigilia me dijo, yo te voy a darte vida y vida en abundancia. Mi hija tenía como 6 años, hermana, y yo lo único que la miraba y decía, Señor, si yo me voy, una madre le falta un hijo, nunca va a ser lo mismo. Deme vida para criar mi hija. Aleluya, bendito el Cordero que vive. Santo. Y fue tanto lo que me humillé y le lloré y le gemí al Señor, que el Señor, hermana mía, hizo la sanidad en mi vida. Podría contarte toda la noche testimonios, tendríamos para hacer una vigilia, hermana, aleluya. Y de ese mes de vida que me daban los doctores, el Señor, ya mi hija tiene 34 años. Bendito sea el Cordero que vive. Y no me canso de alabarle, no me canso de glorificarle. Y como dice aquí, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Tú y yo somos tierra de Jehová, del polvo de ahí nos sacó el Señor. Como hay un corito que dice, no temas tierra, no temas. Grandes cosas, aleluya, hará el Señor con nosotras. Si tú le crees al Señor, sea cual sea tu problema, sea cual sea tu necesidad, aleluya, cuántas veces se levantan contra ti y dicen, claro, ellos se creen lo mejor. No, según a ella la va a escuchar el Señor. Tú no pongas oído a Satanás y solamente adórale, alaba a Dios, bendice su nombre. No te preocupes del que dirán, no te preocupes si te dicen que eres loca, no te preocupes si dicen que no sabes hablar o que no tienes palabra. Déjalo en las manos del Señor, porque sabes que, hermana, más grande es la bendición que viene a tu vida que el problema que el enemigo te pueda presentar. Aleluya. El Señor en esta hora está restaurando. Dios saca toda depresión. Dios saca toda dolencia de tu cabeza. Dios rompe todo yugo, toda cadena del diablo. Porque Él tiene poder. Cuántas lágrimas derramado. Cuán cansada estás delante de la presencia del Señor. Cuántas veces dices, pero parece que a mí el Señor no me escucha. Aleluya. Pero parece que el Señor para mí no tiene tiempo. Recuerda a Caleb que cuando fue a ver la tierra prometida, cuando fue a mirar la tierra que le mandaron con Josué, a ver la tierra prometida, habían gigantes que querían destruir ese lugar y pelear. Pero Caleb dijo, no, aquí esta es buena tierra. Y Caleb era joven en ese tiempo, tenía 40 años. Y cuando Caleb alcanzó la tierra prometida que Dios le había ofrecido, que le había dado, él ya era un hombre anciano de 85 años. Y él decía, yo todavía tengo fuerza para pelear. Mi tierra, mi heredad que Dios me ha dado. Bendito sea su nombre. Por eso, hermana mía, por eso, hermano mío, no te mires tú, porque tú y yo como seres humanos fallamos. Pero si tú y yo le creemos al poder del Señor, el fuego de Dios desciende sobre tu cabeza y corre como ríos de agua viva y Dios va limpiando el camino. Bendito sea el Señor, porque Él va delante de nosotros.
Él es el que nos llena de favor y de misericordia. Él es el que, aleluya, el que rompe todo yugo de Satanás. No hay enfermedad que se le resista. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos he visto yo que los han mandado a morir a sus hogares? Y el Señor, amado mío, le ha alargado sus años de vida. Eso lo hace Cristo. Eso lo hace el Señor. Yo muchas veces he visto, hermanas mías, hogares que no hay nada en la mesa. Aleluya, bendito sea su nombre. Y el Señor ha llenado esas despensas. Dios toca los corazones. Dios bendice. Había un hermano, siempre cuento ese testimonio. Había un hermano, hermana, que fue muy bendecido. Tenía barraca, tenía auto, tenía mucho lujo. Pero él le desobedeció al Señor. Y el Señor le dijo que si no se volvía, le iba a quitarle todo. Y así fue, hermana, le quitó todo. Quedó en la calle. Un día yo lo vi vendiendo ensalada en un lugar aquí en Rancagua. Cuando yo lo vi, me dio tanto dolor, hermana. Lloraba al Señor y le decía, Señor, bendice mi hermano, bendícelo como estaba antes. Y me recuerdo que yo conversaba con él y le decía, hermano, vuélvase al Señor, vuélvase a Dios. Y me decía, hermana Miriam, el banco me tiene, me decía, desesperado, ya me ha quitado mi casa, le debo no sé cuántos millones al banco. Y me decía, estoy juntando una platita para tratar de abonar algo que sea. Y cuando el hermano fue al banco, hermana, a tratar de pactar esa deuda, y cuando llegó allá y habló con la ejecutiva, porque ya le conocían, porque él había sido un hombre empresario que tenía muchas cosas. Y sabe, hermana, que cuando llegó allá y la ejecutiva empezó a revisar su cartola, todo, y él llevaba, me decía, hermana Miriam, yo llevaba como 400, 500 mil pesos para dar algo, decía. Y cuando llegó allá, hermana, y empezaron a revisar la cuenta del banco, para la gloria del Señor, la ejecutiva le dice, hermano Patricio, se llamaba él, se llama mi hermano Patricio Avilés, y le decía, hermano, varón, le dice, usted no tiene nada, aquí no hay deuda. No, le decía él, usted vea, revise nuevamente, si yo sé que debo como más de 40 millones de pesos. Y rebuscaban y miraban, no, le decía, usted no debe nada. Mire, le decía, revise. Le sacaron la cartola, le revisaban. No tenía nada, hermana, nada, no había una deuda, no había un peso, aleluya, bendito sea el Señor. No sé si en esta hora te estás gozando, pero yo me gozo del poder del Señor, me gozo de los milagros que Dios hace. No te digo que esto es para el que cree, bendita locura, como decía el apóstol Pablo, aleluya, bendito sea su nombre. Por eso levántate, agarra las manceras y empieza a luchar por tu salvación. Empieza a llevar la palabra bendita del Señor. Aleluya. ¿Sabes que mi hermano saltaba, se gozaba en ese banco, daba gloria al Señor? Es más, la ejecutiva le dice, varón, si usted tiene hasta un crédito aquí, si usted lo necesita, puede sacarlo. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y sabe que ese varón se volvió al Señor y le obedeció a Dios, porque a Dios una cosa le gusta, que el pueblo le obedezca, que tú y yo le obedezcamos al Señor. Si el Señor te da un mandato, te dice tienes que orar, tienes que ayunar, o vas a leerme mi palabra, tienes que cumplirle al Señor. Y sabes que ese varón le obedeció a Dios, hermana mía. Y para la gloria de Dios, hoy en día, el Señor le ha multiplicado, aleluya, lo que él tenía. Le dio una casa nueva, hermano, una linda casa. Le dio su buen auto. Nuevamente le multiplicó su empresa. Bendito sea el Señor, le dio una empresa hermosa. ¿Sabes por qué? Porque dice el Señor, buscarme a mí por sobre todas las cosas, que lo demás viene por añadidura. Aleluya.
Preocúpate de tu salvación. Preocúpate de llenar tu alma. Preocúpate de llenar tu espíritu. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque lo demás, hermana mía, Dios se encarga. Dios se encarga, bendito sea su nombre. Dios rompe todo yugo, toda cadena. Dios rompe toda maldición. Para Dios no hay nada imposible. Nada, nada, nada. Ni la muerte. Aleluya. Nada se mueve si no es el poder de Dios. Por eso el pueblo aquí, aleluya, tenía que obedecer. Y si tú sigues leyendo todo el capítulo 2 y dice después la palabra que si el pueblo se humillaba, si el pueblo obedecía y buscaba a Dios, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Aleluya. Que los jóvenes dice que tendrían sueños. Aleluya. Que los jóvenes verían visiones. Alabado sea su nombre. Porque Dios cumple. Dios no es hombre para mentir. Porque el hombre y la mujer falla. Pero Cristo Jesús jamás nos va a fallar. Cristo Jesús jamás nos va a dejar. Aleluya. Esta es la bendita palabra poderosa del Señor. Tú y yo somos tierra. Y quédate con el versículo 21. Dice, no temas tierra, tierra no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas contigo, hermana mía. Grandes cosas va a hacer el Señor. Y el día de mañana testificarás y glorificarás y dirás, ¿saben qué? El Señor me habló en una clase de Dorca, a lo mejor virtual, que no nos vemos, pero nos escuchamos. Pero ahí el Señor, el Espíritu de Dios se movía, porque dice el Señor que Él está donde le invocan, Él está donde hay un corazón que se humilla, un corazón sincero, que le busca en espíritu y en verdad. Alabado sea su nombre. Hermana, si tú estuvieras en este momento al lado mío, verías, hermana, llego a transpirar del fuego y la presencia del Señor que siento en mi vida. Bendito sea su nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Afírmate de este camino, porque esto es para los valientes. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Los valientes contarán victoria. Los valientes verán a Cristo un día, aleluya. Alabado sea su nombre. Y si usted dice, hermana, es que yo no puedo. No, mi amada, todo lo puedo en Cristo Jesús que nos fortalece, hermana mía. Tómale la mano del Señor y créele a Dios, y el Señor va a empezar a actuar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar, sobre tu trabajo. Aleluya. Y Dios empezará a sacar todo lo que tiene que sacar. Esos pecados ocultos que muchas veces tenemos, que nos amarran, hermanas mías. Dios va a empezar a lavarnos. Nos va a empezar a hacer vasos de honra para su gloria. Aleluya. En esta hora quiero orar por cada una de nosotras. Primeramente, la palabra ha sido para mi vida. Y sé que ha llenado su corazón. Sé que en esta hora usted se va renovada. Sé que el día de mañana al abrir sus ojos, usted va a decir, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuántos pueden decir eso? El gozo del Señor mi fortaleza es. Aleluya, bendito sea su nombre. Y usted va a ver cómo nace el sol de justicia para su vida. Bendito sea el que vive. Oh Rey de la Gloria, Padre Celestial, en esta hora, Padre amado, vamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, dándole gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que usted tenía para nuestras vidas. Señor, usted lávenos, límpienos, que podamos rasgar nuestros corazones delante de su presencia. Señor del cielo, usted nos conoce, usted escudriña los más íntimos pensamientos. En esta noche bendiga a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado y que escuchará este mensaje, Dios del cielo, y que corran como ríos de agua viva. Señor, un manantial que fluya, Padre Santo, y que queden renovadas con fuerza y bendecida
Señor, sana de su cuerpo, alma y espíritu para su gloria, porque el poder es suyo, Padre Santo. En esta hora bendiga al que está cansado, bendiga al que está enfermo, bendiga al que está triste, mi Dios del cielo. En esta hora llévese esa carga de cada uno, Señor, y renueve nuestra fuerza. Rejuvenézcanos como el águila. Se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Toda la honra y toda la gloria sea para el Señor y para mí sea su misericordia. Dios le bendiga a mi hermana, Dios le bendiga a mi pastor por darme la oportunidad y gracias y que continúen con este hermoso servicio. Dios les bendiga. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Miriam. Yo creo que está de más decir que hemos sido más que bendecidas por su palabra, porque su palabra dice que es espada de doble filo, penetra a partir del alma, las coyunturas, los tuétanos, porque dice su palabra que nosotros tenemos que ser quebrantados. Yo creo que cada uno, cual más, cual menos, todos pecamos. Por ende tenemos al Señor por delante, mi hermana, así que he sido muy bendecida, de verdad que se sentía muy hermosa la presencia del Señor en este día. Dios tiene todo preparado, tiene todo en su momento. Así que Dios le bendiga. Así como mi hermana Miriam oró por entregar el mensaje, yo quiero pedir a mi hermana Olga, si está por ahí, para que ella esté orando por la palabra que fue entregada para nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios del cielo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.